Vecinos que también están afectados y están sufriendo pérdidas, incluso estamos hablando de pérdidas que podrían ser millonarias, todos aquellos afectados por el corte del túnel del Somport, desde el sector turístico hasta el sector del transporte, Marta, y además también sin una fecha clara de cuándo se podría solucionar. Se hablaba de entre 6 meses y un año para poder reparar esas obras, ese socavón en la RN 134, y lo cierto es que hoy se cumplen 24 días desde ese cierre debido a los efectos de la dana, de esas lluvias torrenciales que provocaron el corte de esta carretera nacional francesa a la altura de Urdos. Un cierre que afecta de manera directa al desarrollo socioeconómico del valle, tanto del Aragón como de Aspe, a ambos lados de la frontera. Afecta a trabajadores que de manera directa, por ejemplo, tienen que desplazarse andando, caminando para llegar a sus puestos de trabajo, o incluso a escolares que estudian en el lado francés y han tenido que verse obligados a buscarse una segunda residencia en el país vecino. Como decimos, el turismo también sería uno de los sectores afectados, que precisamente nos decían desde la Asociación Turística Valle del Aragón que ya tienen unas pérdidas de entre el 60 y el 70%, que están facturando tan solo un 30% de lo que facturaban el año pasado por estas mismas fechas. El transporte sería, como decimos, el sector más afectado de todos. Hablan de un sobrecoste de hasta 60.000 euros diarios, unas pérdidas económicas importantes por esas alternativas que tienen que buscar los camiones para llegar al lado francés. En estos momentos sería el puerto de Portalet, en la 136, aunque desde el sector del transporte dicen que sería una alternativa precaria. Muchos de ellos optan por otras rutas como Irún, Viella o La Junquera. Como decimos, el flujo de tráfico que había habitualmente por este túnel de Somport era de 3.000 vehículos diarios y ahora apenas cruza una veintena. Muchísimas gracias. Hablamos con Alberto Castillo, CEO de Coatrans. Buenos días. Hola, buenos días. Alberto, para que nos hagamos una idea, su empresa de transportes, ¿qué volumen de camiones maneja o manejaba al día o al mes por esta ruta del Somport? Nosotros cruzamos diariamente con unos 80 camiones por la ruta del Somport. Entonces, en las últimas semanas el número de camiones es el mismo, pero la efectividad se ha reducido a una tercera parte, la mitad, prácticamente por el recorrido tan largo que tenemos que desempeñar ahora, que tenemos que hacer ahora. Claro, porque nos contaba nuestra compañera Marta, que se encuentra allí, que hay distintas opciones, digamos, pero para los vehículos más pesados la única vía posible es ir por Irún, que la cantidad de kilómetros que se hace, bueno, entiendo, si no confírmelo, que es inasumible para los transportistas. No, el recorrido que normalmente se hace de 600 kilómetros cruzando por el Somport se convierte en un recorrido de 800 kilómetros, 900 kilómetros, y tenemos que ir a los mismos sitios pero cruzando por Irún. Entonces es completamente inasumible. Es inasumible económicamente, pero es inasumible también de forma social para los trabajadores, y luego la logística se ve muy, muy dañada porque, claro, los flujos de transporte no se pueden mantener con estos ritmos y con estos kilómetros extra que tenemos que hacer cada día. La parte del Portalet, que la han anunciado, que la anuncian como una vía alternativa, cuando ya ha habido problemas en el Somport, se ha demostrado que el Portalet no es una solución, no es una vía preparada para recibir el flujo de camiones que tenemos que cruzar diariamente. No, la carretera, sobre todo en la parte francesa, no está preparada. Los pueblos en la parte francesa no están preparados para recibir ese número de camiones cruzando por ahí. En estos 25 días de cierre del Somport, ¿ha calculado ya cuánto ascienden las pérdidas en concreto en su empresa? Nosotros el cálculo que tenemos hecho seguramente se eleva hacia los 200 o 250.000 euros, pero que son pérdidas que se suman a las pérdidas que tienen nuestros clientes, claro, también debido al mismo cruce. No es una pérdida de un sector solo, de una empresa sola, somos todos los que estamos perdiendo en este conflicto o en este problema tan grave. Claro, y una cosa son las pérdidas y además el sobrecoste de tener que asumir nuevas rutas, más kilómetros y también, bueno, ahora nos hablará también del factor personal, pero ¿estos sobrecostes son asumibles para una empresa como la suya? No, directamente no son asumibles. Durante unas semanas, durante 2 o 3 semanas, todo el mundo podemos hacer un esfuerzo en nuestros trabajos para
paliar o para de alguna forma seguir respondiendo hacia la demanda que necesitamos para nuestros clientes y para nuestro trabajo habitual. Pero a partir de ahí ya se hace inviable totalmente. Ya no se puede mantener ese ritmo, ni se puede mantener esas pérdidas diarias que se ocasionan. No tenemos la forma para hacer esto. Vamos, directamente es que no es posible. Ya lamento ser tan negativo, pero es que sencillamente no se puede. Estamos hablando de que les están abocando directamente al cierre. No al cierre, pero sí a buscar trabajos alternativos o diferentes modos de ganarnos la vida. Y esto también va asociado a que nuestros clientes van a tener que buscar los orígenes de sus mercancías o comprar sus mercancías en puntos diferentes al sur de Francia, cuando es su mercado natural. También, por otra parte, el sur de Francia va a tener que encontrar otra vía por donde colocar su producto. Claro. Que no nos olvidemos que tienen miles y miles de toneladas que tienen que colocar en el mercado, porque los clientes españoles no van a poder recibirlos, no van a poder asumir ese diferencial de coste. Y además también está el factor humano, ¿no? Cómo se asume esos cambios de rutas, esos kilómetros de más que hay que hacer a nivel de los trabajadores. Hay que pensar que el conductor de camión de por sí diariamente tiene un trabajo durísimo. Hace un esfuerzo enorme cada día. Tiene un trabajo que implica muchas horas, están alejados de sus casas, trabajan muchas veces en soledad porque están solos en el camión. Es muy duro, muy, muy duro. Nosotros afortunadamente tenemos unas vías de transporte que en muchos casos nos permiten que estos conductores duerman en sus casas. Si no diariamente, casi todos los días de la semana pueden pernoctar en su casa. Ahora que nos vamos por Irún, que tenemos que hacer ese recorrido extraordinario de 250 o 300 kilómetros, esa posibilidad ya no está. Nuestros conductores tienen que dormir en la cabina del camión. Las cabinas están preparadas para esto, hay sitios apropiados para esto, pero no es muy complicado que alguien asuma que tiene que estar toda la semana sin poder pasar por su casa apenas un rato o sin ni siquiera poder pasar. Es muy complicado, muy, muy duro para ellos. Y entiendo que es evidente que esto no ayuda. No sé si en su empresa tienen ese problema, pero es cierto que en el sector del transporte muchas veces hemos hablado en este programa de que cuesta encontrar trabajadores, que hay un problema de encontrar conductores en concreto para este sector, el de los transportistas. Efectivamente, y esto lo único que hace es agravar el problema. Si nosotros en este momento no tenemos problemas de vacantes en la plantilla, si es el caso, si sometemos a nuestra gente a un sobreesfuerzo como el que estamos hablando, pues muy probablemente el trabajador tiene que buscar un trabajo que se adecue más a sus necesidades personales. Con lo que se va a otro sitio a trabajar o simplemente pues, se baja del camión y decide hacer otra cosa hasta que pueda encontrar un trabajo que sea no más sencillo, no vamos a decir más sencillo, pero hombre, por lo menos menos complicado y menos costoso personalmente para ellos. Desde luego. Bueno, pues no hace más que complicarnos. Alberto Castillo, CEO de Coatrans, muchísimas gracias por atendernos. Nada, esperar que se solucione cuanto antes este cierre que está trayendo tantísimos problemas y tan serios a muchos sectores. Gracias por atendernos. Gracias, muy amable. Buenos días. Ya no solo una empresa de transportes, decía, pues son los clientes, son los trabajadores, son los proveedores. Es un problema que, bueno, pues que es para muchísimas personas. Es un problema para mucha gente en muchos sitios de España y también de Francia. Es un problema internacional, de alguna manera. Que aquí estamos con emergencias políticas constantemente, con los telediarios abriendo con si Sánchez y Esquerra, si Sánchez y Junts, si Puigdemont viene a España, no viene a España, pero los problemas reales de los españoles son estos. Son una carretera cortada y impide el paso de un país a otro y miles de personas, miles de toneladas tienen que desviarse cientos de kilómetros con lo que eso conlleva. Empresas pasándolo mal, personas en su día a día sin ver a su familia y parece que eso no es tan urgente. Está bien, hay veces que ocurren fatalidades y que como el agua en el Bajo Martín, pues se rompe una carretera en Somport, bueno, pero realmente el foco político no parece que esté en estos asuntos y creo que debería estarlo. Creo que los políticos están para esto y no para ver si seguimos en la Moncloa a cambio de 7 votos, un poquito más, un poquito menos. Carmen. A mí me parece que
no entiendo cómo los implicados técnicos que tendrían que solucionar esta obra están diciendo, lo decía ayer el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos y también la Asociación de Contratistas Aragonesas de Obra Pública, que se puede realizar por lo menos una salida parcial en 7 o 15 semanas y que de 7 a 15 semanas, que técnicamente se pueda hacer de 7 a 15 semanas y aquí estemos hablando de 6 meses o un año, que es lo que plantea el gobierno francés. Yo aquí sí que creo que si estuviera pasando en otra parte, yo soy poco de hacer guerras regionales, pero que si esto estuviera pasando en la Junquera o estuviera pasando en Irún, no estaríamos hablando de 6 meses y de una semana, también porque el número de tráfico de camiones que pasa por ahí es muchísimo mayor. Pero claro, supone, bueno, pues todos los dramas que supone para las empresas que transportan, para las empresas cerealísticas de aquí, que es su principal salida a Francia y que se ven paralizadas y que por supuesto el sobrecoste lo vamos a pagar los ciudadanos. En alguien va a revertir que cueste muchísimo más entrar y salir del país para este tipo de transporte. Y que esto es una cuestión de voluntad política. O sea, del mismo modo que la semana pasada se adjudicaron o preveyeron 93 millones para la reapertura del Canfranc ferroviario, que es una demanda histórica de esta tierra, pues probablemente esto es más urgente, o se pueden hacer dos cosas a la vez. Esto es más urgente no solo para Aragón, sino para todo el norte de España. Desde luego. Bueno, yo voy más allá. La comunicación con el país vecino, con Francia, en nuestra comunidad es muy deficiente. El túnel de Bielsa se cierra por la noche, en la Europa sin fronteras. Que esto es una cosa que yo no me puede entrar en la cabeza. Que echar una valla, los franceses. El Somport, ya vemos lo que pasa. Y el Portalet, como nos ha dicho muy bien el responsable del transporte, del transporte del pesado, pues claro, llegas al Portalet por una carretera de 4 carriles y pasas al otro lado y casi te puedes encontrar una vaca en medio de la carretera. Es decir, la infraestructura al otro lado del país es absolutamente deficiente. Claro, esto está siempre mal, pero cuando ocurre una cosa de estas, está catastrófica. Entonces yo creo que esto es un problema de Estado, o sea, de países, de España y Francia. Es que no podemos tener esta comunicación, porque además, si no me equivoco, el corredor del Levante, ¿no?, famoso, es por donde salen muchas cosas al otro país, al país vecino, no solamente por Irún y por la Junquera. Entonces, yo creo que esto es un asunto de país que se debería de solucionar. Tenemos también pendiente, como decía Carmen, el tema del Canfranc, o sea, la comunicación por transporte, por ferrocarril. Además, creo que aterrizando la sostenibilidad en la trinchera, por decirlo de alguna manera, es decir, a pie de calle, esto es un problema de sostenibilidad. O sea, que los camiones tengan que hacer 200 kilómetros más cuando la principal causa de contaminación es el transporte en general. Bueno, pues es que estos les deberían de saltar las alarmas a los políticos, porque claro, estamos aquí todos concienciándonos y concienciando pues de la sostenibilidad, de utilizar de una manera racional los recursos, de transporte público, bicicleta en lugar de coche, es decir, un montón de medidas, y esto es una cuestión de sostenibilidad también. Entonces creo que, de verdad creo que Aragón debería dar un puñetazo en la mesa con este asunto, porque, como digo, la comunicación de la comunidad autónoma de nuestra comunidad de Aragón con el país vecino es muy deficitaria habitualmente. Lo que pasa es que cuando ocurre una cosa de estas, pues se convierte en catastrófico. Igual también tendríamos que, de paso que vamos dando golpes en la mesa, pasarnos al otro lado y darla en París, porque yo creo que Macron está poco también por arreglar las comunicaciones en el sur de su país, porque bastante tiene liada también con... Claro, pero esto no es una cosa reciente, o sea, esto es histórico, es de siempre. Entonces creo que Aragón ha llegado un momento en el que ya no un golpe en la mesa, sino un buen puñetazo, porque efectivamente hay que arreglarlo con París. Esto es un asunto de Estado, no es un asunto de la comunidad autónoma, porque esto es un asunto de país versus país, ¿no? Entonces, aquí el ministro de Transporte podría tener alguna intervención. Está muy ocupado tuiteando, creo. Sabía que iba a hacer eso. A ver si tuitea en francés un poco. Sí, para que lo entiendan. A ver si por lo menos ahí alguien contesta, porque aunque sea que se siente un poco ofendido.